Hablando ahora de la sección 2 en este capítulo, lesión y muerte celular. Y no hay mucho en esta sección que requiero que sepa. eh, pero es información muy importante e interesante también. Cuando se enfrentan cambios, las células pueden adaptarse y si no se adaptan se enferman. Eventualmente ellos se mueren. Ahora, ¿cómo se adaptan las células? Bueno, aquí hay, bueno, aquí hay una gráfica muy interesante, muy buena de la forma en que las células se adaptan. Hay 5 formas y si miramos aquí está en la lista de los 5. Se puede atrofiar o hipertrofia, hiperplasia, metaplasia, displasia. Y vamos a ir uno por uno mirando qué significa. Atrofia. Bueno, el dibujo lo dice todo. ¿Qué significa cuando una célula y por ende un músculo o cualquier cosa se atrofia? Bueno, se hace más chiquito. Eso es parecido a lo que sucede cuando quizás haya visto una persona que quizás se rompió un brazo y le pone un yeso y tiene que quedarse en ese yeso por 1 mes o 2 meses. Y para cuando termina sanándose el hueso, se le quita el yeso, ¿cómo se mira el brazo? Bueno, se mira más chiquito que el otro. Y eso es exactamente lo que sucede en el caso de una célula cuando se atrofia, igual como un músculo que se atrofia. Eh, Se cambia su tamaño y pudiera ser por la inflamación crónica, mala nutrición, etcétera. El resultado es que se hace más chiquito. Movemos a la hipertrofia. Hipertrofia es el opuesto que la atrofia. Hipertrofia significa que se hace más grande. Eh, el tamaño se incrementa. Y eso es el opuesto que la atrofia. Eso es lo que sucede cuando una persona que va al gimnasio siempre y levanta pesas, sus músculos, por tanta pesa que levanta, es, las células o los músculos en este caso ven la necesidad de crecer, porque por tanta presión que están siendo sujetos a esa presión con tanta frecuencia, el músculo dice, mire, necesito crecer. Si no, no voy a poder seguir eh, viviendo, si no crezco. Así que las células de los músculos, eh, ellos crecen, hipotrofia. También esto sucede con el corazón. Cuando sucede con el corazón no es positivo. Eh, un corazón que está bajo mucha presión, pudiera ser que por la alta presión crónica que tiene la persona, entonces para que funcione, para que bombee el líquido por el cuerpo, el corazón, ve la necesidad que tiene que crecer, las células del corazón tienen que crecer. Así que el corazón realmente crece y un rayo X, una imagen de un rayo X de una persona que sufre
hipertrofia del corazón, se le nota que el corazón es más grande de lo que debería de ser. El siguiente, bueno, en el caso de hipertrofia del corazón, eso no es positivo, eso es definitivamente negativo, porque con el tiempo influye en cómo funciona también el corazón. Pero nuevamente es por el hecho de que el corazón está bajo mucha presión y las células del músculo del corazón ven la necesidad de crecer. Moviendo a la hiperplasia, ¿qué significa la hiperplasia? La hiperplasia es un incremento excesivo en el número de las células. Menciono ejemplo de un callo. Cuando alguien que utiliza mucho sus manos, quizás la carpintería, una persona que trabaja mucho con las manos, eh, en los puntos donde se ve más contacto con la máquina, se forma un callo. Eso es hiperplasia. Es un crecimiento, un aumento en los números de las células. En el caso de un callo no es negativo, es positivo porque eso protege a las estructuras por debajo de la piel de daño. Metaplasia. Metaplasia es un cambio de la forma de las células. Poner un ejemplo de la capa bronquial. Por el humo de un cigarrillo, eh, de un fumador, su bronquio, la capa superior cambia en su forma. Es como aquí el metaplasia se ve aquí las células que son normales. Aquí la metaplasia ellos cambian de forma, se ven como más irregular. Y en el caso de un fumador, las células lo hacen para poder resistir la irritación. Y por eso sufre esos cambios. Displasia. La displasia es un desarrollo anormal de los cambios de las células que ya son adultos. Se cambian en toda manera. Se cambia en tamaño, se cambia en forma, color, hasta la forma que se relaciona una célula con otra también se cambia. Y ese cambio es especialmente peligroso porque las células precancerosas se ven con esa clase de cambio, de displasia. Y lo mismo que causó metaplasia puede causar displasia. Pero más es más asociado con la hiperplasia. Menciona que es una especie diferente de la hiperplasia, que se recuerdan que era un número, era simplemente cuando se incrementó
en número. Por ese cambio es peligroso. Ahí se da el cáncer con displasia. Hablando ahora de las 7 formas en que la célula se lesiona. El primero es el daño hipóxico. Y eso resulta directamente de la disminución de la cantidad de oxígeno en el aire. Que puede producirse por diferentes razones. Pero cada vez que ves la palabra hipoxia, piensen en menos oxígeno. Es parecido a la palabra que aprendimos en otro video, isquemia. Se utiliza en diferentes formas, pero daño hipóxica es eso mismo, de falta de oxígeno. Y como se menciona aquí, pues se puede dar por muchas diferentes razones. La célula necesita oxígeno, obviamente, para que funcione, y si no, se lesiona y se muere. Hay daño químico. El número 2 es daño químico. Hay muchos químicos que pueden causar daño. Químicos de metales, monóxido de carbono, otras drogas, toxinas, que esos químicos pueden dañar a las células. La tercera es lesión infecciosa. Te vas a ver mucho con vas a ver mucho esta clase de lesión celular. Sucede cuando a alguien, le da un virus o una bacteria. Y eso es precisamente lo que está sucediendo hoy en día con coronavirus. Es un virus. ¿Cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria? Bueno, un virus no es vivo. Se considera que el virus no es vivo porque no tiene ADN. El virus no se puede replicar y no se puede, de hecho, no vive sin que tenga, sin que invade a un organismo vivo. No puede vivir. Es como un parásito. Un parásito no puede vivir sin un organismo que sirve como su host, como su... y lo que pasa es que igual como un parásito, el virus se conecta con otra célula y vive de los nutrientes de la célula. Después la célula muere y el virus brinca a otra célula. Y sí, dentro de ese misma célula se puede reproducir, pero únicamente utilizando las mismas estructuras de reproducción de la misma célula. Bacterias son diferentes. Bacterias sobreviven y crecen fuera de una célula porque ellos son vivos, están vivos. De hecho, el cuerpo, nosotros, nuestro organismo estamos prácticamente cubiertos por completo de bacterias. La mayoría son bacterias buenas. Si no me equivoco, creo que solamente el 3% de las bacterias en nuestro cuerpo nos pueden hacer daño. Pero la bacteria buena combate la bacteria mala.
La bacteria sí vive fuera de una célula porque tiene su propia ADN, reproduce. Toxinas son otra clase eh, de sustancia que la bacteria en sí puede producir, que nos infecta, que nos hace daño. Menciona aquí botulismo, que también es una exotoxina que es especialmente peligroso. Moviendo al otro que es una lesión inmunológica o inflamatoria. Sucede eso cuando aquí donde está hablando de los virus, no pueden replicar porque ellos necesitan ADN para poder replicar. Y ahora estamos hablando de lesiones inmunológicas, inflamatorias. Sucede cuando la membrana de la célula sufre daño por el contacto directo con componentes químicos del sistema inmunológico, células fagocíticos, células fagocíticos consumen pueden consumir células, pueden consumir otras cosas. Básicamente el sistema inmunológico lo utiliza para limpiar. Así que las células que se envejecen y ya no sirven, se comen. Estos son son solo monocitos, neutrophils, yes, macrophages. Y todo esto son parte del sistema inmunológico, pero puede causar algo que la misma célula es sensible a estos componentes del sistema inmunológico. Si eso sucede, entonces comienza ya a combatir como una pelea dentro del cuerpo y pues termina con la muerte de la célula. Y hay factores genéticos que tienen más que ver con abnormalidades que están presentes al nacer. Esta es una palabra muy buena que dedica a tu memoria. La palabra congenital, o en español, congénito significa, congénito o congénita, significa una enfermedad que es presente al nacer. Es presente al nacer. Un ejemplo sería sickle Otro ejemplo sería síndrome de Down. La mayoría de estos, muchos de estos se producen por anormalidades en los cromosomos. Por ejemplo, síndrome de Down. En su cromosoma número 21 tiene uno extra.
Dice uno extra, pues es una abnormalidad. Y ustedes ya estoy seguro que han visto una persona con síndrome de Down y eso es el ejemplo de una abnormalidad que es congénito. Desequilibrios nutricionales. Eso se explica solo, por supuesto, si uno tiene muy mala nutrición, pues las células necesitan ciertos alimentos, cierta caloría, cierta clase de alimentos que si no los reciben, no puede seguir funcionando. Hay proteínas que son proteínas esenciales que pues, el cuerpo no lo puede producir, así que uno lo tiene que ingerir. Y si no, eh, puede producirse la desnutrición. El opuesto sucedería, pues, si uno come de más, parece obesidad. Hiperglicemia, ustedes saben lo que es eso. Es lo que típicamente se da solamente a los diabéticos. Se les sube los niveles de azúcar en la sangre y eso es sumamente peligroso a los órganos. Estas palabras scurvy y rickets, pues la vitamina C es sumamente importante para el funcionamiento de las células. La vitamina C, esto casi nunca se da porque la vitamina C, pues en casi todo lo que uno come, los alimentos, contiene alguna forma de vitamina C. Hay algunos que toman vitamina C, quizá porque su cuerpo requiere más, no lo produce en cantidad suficiente, o quizás porque se están enfermos y quieren aumentar su sistema inmunológico. Pero estas palabras son una deficiencia de vitamina C. Agentes físicos. Agentes físicos, bueno, eso es daño físico. Y eso se explica solo. Extremidades en temperatura, por supuesto, si estoy en temperatura 30 bajo cero por mucho tiempo, pues eso no es bueno para mi cuerpo. Voy a morir. Cambios en la presión atmosférica. Las enfermedades que tienen que ver con descompresión. ¿Qué sucede con la atmósfera en que uno esté? Por ejemplo, si subo muy alto en las montañas, 5,000, 10,000 pies de alto y para arriba, más arriba de eso, necesito a los 10,000 pies y hasta antes de llegar a 10,000 pies necesitaría oxígeno, porque nuestro cuerpo no puede eficientemente funcionar en alturas tan alto. Necesitaría oxígeno. Si tuvo más de, digamos, 18,000 pies, pues no hay oxígeno que me salva. Simplemente no podemos subsistir
En esa altura, lo mismo bajando. Si no baja la presión, la presión atmosférica se incrementa y no podemos subsistir por tanto tiempo. Y peor si después de bajar por tanto tiempo en esa clase de ambiente, si subo rápido, ese cambio de presión atmosférica me causa mucho daño. Radiación, obviamente, no es bueno. La luz, pues, puede causar cáncer a la piel, cáncer o daños a los ojos. Y los restos de aquí, hablé un poquito sobre esto ya, los macrófagos, que realmente son los Pac-Man del cuerpo. Ellos comen la basura y es muy eficiente el cuerpo. Reutiliza cuando una célula muere, come esa célula y lo reutiliza. Toda esta información es muy interesante. Obviamente, cuando uno envejece, las células pues dejan, poquito a poco, dejan de funcionar con tanta eficiencia. La ciencia no sabe por qué eso sucede, es algo que simplemente sucede. Y por ende, necrosis, es esta palabra donde tú ves necrosis, significa la muerte de la célula, las células de los tejidos. Entonces sería una buena palabra también que dedica tu data tu base de data, necrosis, esos tejidos muertos. Bien, no van a ver necrosis, no van a ver esto en el examen, pero es esta información muy buena para que lo analice. Comenzamos en el siguiente video con hiperperfusión.